Hola a todos. Voy a presentaros Nomenclator, una aplicación que nos va a permitir crear un convenio de nomenclaturas para ficheros, archivos, para todo tipo de ficheros y que nos va a permitir comprobar y corregir la nomenclatura de esos ficheros para después permitir su clasificación, su búsqueda y la manera más rápida de encontrar la documentación y la información en nuestro flujo de trabajo habitual. Somos Beam Learning, José Manuel Zaragoza y Miguel Morea, que soy yo. Ambos estamos investigando en temas sobre BIM desde hace más de una década. Somos divulgadores, tenemos diversas publicaciones y también desarrollamos algunas aplicaciones de software, además de ser una empresa de formación y consultoría BIM. En el momento actual, tanto en España como en otros países, tenemos la necesidad de que nuestros ficheros y todos nuestros contenedores de información tengan un sistema de codificación. Concretamente, en España, el Plan BIM ya promueve que la información se haga en un entorno multifichero donde seamos capaces de encontrar los archivos de una manera organizada y homogénea. Asimismo, sucede en otros países y en otras administraciones públicas. Para eso, nosotros hemos creado una aplicación llamada Nomenclator Files. Nomenclator Files es una aplicación que se integra dentro de una solución de software llamada Nomenclator. Nomenclator está formado por tres software. Un software que es Nomenclator Manager, que nos permite realizar planes de ejecución BIM y planificar las nomenclaturas de elementos y también de archivos. Nomenclator for Revit es una aplicación que se integra dentro de Revit y que nos permite automatizar la nomenclatura de los elementos dentro del modelo BIM y que los modeladores accedan de manera directa a el plan de ejecución BIM. Y finalmente, Nomenclator Files, que es la aplicación que vengo a presentaros hoy, nos permite crear una conveniencia, un criterio de nomenclatura de archivos y de codificación de estos archivos que nos permita corregir todos los elementos que tengamos mal codificados dentro de nuestras carpetas o de nuestras plataformas BIM. Nomenclator Files nos permite la creación de diversos convenios de nomenclatura o estándares de nomenclatura que nos van a permitir trabajar para distintos clientes o para distintas organizaciones. La pregunta es, ¿qué es un criterio de nomenclatura? Nosotros, dentro de Nomenclator Files, permitimos la creación de distintos estándares de nomenclatura. Esos criterios, estándares o convenios de nomenclatura se instalan automáticamente con la instalación del programa, pero además podemos crear nuestros propios estándares y podemos personalizarlos para cada una de las organizaciones con las que estemos trabajando o de manera conjunta para todos nuestros proyectos. Concretamente, el manual de nomenclatura de archivos BIM de la Building Smart Spanish Chapter está incluido dentro de los estándares que se instalan automáticamente con Nomenclator Files, así como el estándar de Hong Kong, el del Plan BIM Chile o algunos otros como el de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Asimismo, podemos crear nuestros propios estándares. ¿Y qué es un estándar de nomenclatura? Vamos a comprobarlo mediante el estándar que tengo seleccionado, que he hecho a partir del estándar de la, Building Smart Spanish Chapter para hacer esta presentación. Un estándar consiste en la concatenación de una serie de atributos que definan el contenido de un fichero. En este caso, este estándar está definido mediante la concatenación de los siguientes atributos. El proyecto, para definir un código de proyecto, la organización, para definir quién ha hecho ese documento, la zona, si se trata de un documento que afecta a una zona geográfica o geométrica concreta de nuestro proyecto, el nivel, si tenemos un proyecto basado en diferentes niveles, como puede ser cualquier proyecto de edificación, la disciplina, ahora veremos qué disciplinas podemos tener, el tipo de documento, que puede ser una memoria, puede ser un plano de planta, puede ser un alzado, etcétera, etcétera. El número de documento, a veces los documentos están compuestos de varias partes y tienen la parte 1, parte 2, etcétera. Una descripción si se precisa y los campos de estatus y versión. Los campos de estatus y versión son los campos de disponibilidad del archivo y de revisión del archivo que establece la ISO 19650 que nuestros contenedores de información deben tener, bien en la nomenclatura del archivo o bien como metadatos.
Cada uno, cada uno de estos atributos puede tener una serie de restricciones, restricciones que el usuario puede definir y personalizar. Por ejemplo, aquí tenemos definido que el atributo proyecto solo permite números. Si alguno de los caracteres dentro de ese atributo tiene algo distinto a un número, la aplicación nos lo localizará como un error. El campo organización tiene identificado que solo pueden ser letras mayúsculas y además tienen que ser 3 caracteres, porque en longitud máxima y mínima hemos definido que tiene que tener 3 como longitud máxima y 3 como longitud mínima. Luego tienen que ser 3 mayúsculas. El parámetro zona o el atributo zona tiene que estar contenido, o su longitud tiene que estar entre 4 y 6 caracteres. El nivel tiene que tener forzosamente 2 caracteres. Otras restricciones que podemos establecer son composiciones fijas. Por ejemplo, en la versión estamos estableciendo que tendremos una letra, en este caso la letra V, y después 2 números, cualquier número. El 1 identifica a un número cualquiera y la A identifica a cualquier letra mayúscula. El resto de caracteres se identifican a sí mismos. De manera que si la versión es V01 será correcta, pero si la versión es V001 no será correcta, puesto que tendrá 3 números en lugar de 2. O si la versión es V minúscula en lugar de V11 o V01 o V07, no será correcto porque no tiene la composición definida. Finalmente, podemos establecer que un parámetro o un atributo, como por ejemplo la disciplina, solo pueda tener un valor de entre una lista de valores predefinidos permitidos. En este caso, la disciplina corresponde a una lista predefinida de disciplinas, que tienen una abreviatura y un significado. En el caso del tipo nos sucede exactamente lo mismo. En este estándar se han definido una serie de abreviaturas para cada tipo de documento que podemos tener. En todo caso, estos listados son totalmente personalizables y podemos además importarlos desde Excel. De manera que si tenemos un listado de abreviaturas ya predefinidas y un listado de valores, lo podremos traer desde cualquier archivo de Excel. También, si alguno de los campos está compuesto de subcampos o subatributos, podremos establecer esos subatributos de manera individual. Y si alguno de los parámetros que Nomenclator Files nos permite utilizar no nos gusta o queremos utilizar un parámetro nuevo personalizado, el usuario va a poder siempre crear un parámetro nuevo. Finalmente, y para terminar, tenemos que establecer un separador. Ese separador lo podemos elegir de entre una serie de separadores predefinidos. Y para aquellos campos que no se precise rellenar en documentos concretos, por ejemplo, en una memoria, el nivel no procede, puesto que la memoria hace alusión a todo el proyecto y no a un nivel concreto. No vamos a quitar ese campo en ese documento, sino que simplemente vamos a establecer un valor para esos valores que no proceden en un campo determinado y en un archivo determinado. Elegiremos uno cualquiera, por ejemplo, una X para saber que ese campo no procede en ese archivo. Y una vez que tengamos este estándar creado, lo primero que tendremos que hacer será comunicarlo al resto de agentes. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Pues lo podemos comunicar directamente exportándolo desde aquí, si esos agentes también trabajan con Nomenclator Files, y si no trabajan con Nomenclator Files, lo puedo exportar vía Excel, directamente para que ellos tengan el conocimiento de cómo tienen que renombrar sus archivos o los archivos del proyecto. Ahora, para comprobar, si somos el agente encargado de comprobar o de renombrar determinados documentos, puedo seleccionar origen de archivos desde una carpeta local, desde un SharePoint, desde un usuario de OneDrive, desde un Dropbox o desde un Google Drive. Próximamente tendremos más plataformas disponibles. Voy a seleccionar una carpeta local que en realidad es esta que tengo aquí arriba, por eso la tengo aquí detrás, para que se vean los nombres de los archivos que tengo por aquí disponibles. En este caso voy a buscar esa carpeta, es esta, y la aplicación me lee los nombres de los archivos. En este caso me está leyendo 10 archivos, pero yo puedo hacer que me lea todos los archivos que tenga disponibles e incluso que me lea los archivos que están dentro de las subcarpetas si lo deseo. La aplicación, tal y como está definida, nos va a permitir establecer o encontrar de manera rápida los errores de cada uno de los archivos
que aparecen en algunos de los atributos. Cualquier atributo que tenga un color en su fondo, un sombreado, simplemente poniendo el ratón encima me va a decir qué tipo de error es el que tenemos por aquí. En este caso es un error de solo mayúsculas. Simplemente haciendo doble clic en un archivo puedo escribir el valor correcto. Ya me indica que solo pueden ser mayúsculas y que tienen que ser 3 caracteres. De manera que yo aquí voy a escribir, por ejemplo, de héroes, grabo el archivo y si buscamos por aquí, ese archivo está aquí, pero también está aquí. Se ha cambiado automáticamente en la carpeta, no solo en la aplicación, sino que el nombre del archivo ha sido modificado. Ese mismo archivo tiene 2 errores más. En este caso, este error me dice que es una longitud de cadena. No coincide la longitud de esa cadena, de la zona, con las restricciones que hemos definido de manera previa. En este caso, tiene que tener entre 4 y 6 caracteres. Pues vamos a decirle que este documento corresponde a la zona Z001. Cambiamos el archivo, se cambia en la aplicación, pero también se cambia en la carpeta correspondiente. Ese archivo que acabo de renombrar tiene ya todos sus errores corregidos, de manera que ya me dice que ese archivo es correcto. Si varios archivos los selecciono de manera manual y escribo en uno de ellos un parámetro, por ejemplo aquí en la organización le añado en la organización ER, comprobaremos que todos los archivos se corrigen de manera automatizada. Y también si algunos de esos archivos, por ejemplo estos dos, modifico la zona, voy a coger estos 3, voy a coger la zona y le voy a decir zona 002, también se modifican. Si el campo es un campo que tiene valores predefinidos, por ejemplo, en estos 3 voy a seleccionar entre los posibles valores, solo me va a permitir elegir uno de los valores que tengamos en el listado. Por ejemplo, en este caso voy a elegir L de electricidad. Ahora ya sé que todos estos archivos están correctamente nombrados y corresponden a las disciplinas y o tipos que tengamos definidos. Una de las cuestiones que suele suceder cuando trabajamos con nomenclaturas y con codificaciones de archivos es que el usuario a veces tiene dificultades para entender el significado de esos archivos. Cuando ve esta cadena, esta sucesión de acrónimos, tiene dudas sobre qué significan. Sin embargo, con Nomenclator Files, simplemente poniendo el ratón encima de uno de los nombres, nos aparece el significado de cada uno de esos acrónimos. Por ejemplo, en este caso, la abreviatura electricidad ya nos dice que es electricidad y en el tipo de documento PT me dice que es un presupuesto. Igual que en el campo de disponibilidad, el S0 me dice que corresponde a un documento que está en fase o en estado de work in progress, de trabajo en progreso, que es decir, que no puede ser utilizado todavía para ser compartido. Además, nosotros podemos utilizar Nomenclator Files para filtrar toda esta documentación por alguno de los valores de sus parámetros. Por ejemplo, puedo filtrar todos los elementos cuya disciplina sea igual a electricidad. De manera que puedo utilizar el explorador o el programa Nomenclator Files, la aplicación, como explorador de archivos. También puedo abrir los documentos desde aquí, simplemente haciendo doble clic en el icono de la extensión del documento, se me abre el archivo, en este caso es un PDF de ejemplo, para poder ver que podemos utilizar la aplicación como si estuviéramos trabajando en un explorador de archivos, tenerla permanentemente abierta y encontrar los archivos. Porque lo que tenemos demostrado es que buscar los archivos a partir de sus atributos es muchísimo más rápido que navegar a través de las carpetas del explorador de archivos, por ejemplo, de Windows. Es muchísimo más rápido y muchísimo más sencillo. Podemos filtrar por cualquiera de los campos que componen nuestro estándar, podemos filtrar por la fecha de modificación de los archivos y podemos también filtrar si solo queremos ver los archivos erróneos o si queremos incluir los archivos que haya dentro de las subcarpetas correspondientes y que cumplan con esa función. Vamos a quitar los filtros para que nos enseñe todos los archivos.
Y el usuario está trabajando, normalmente cuando tiene que guardar un archivo y hace esa operación que todos hacemos a lo largo del día varias veces, guardar o guardar como, en ese momento seguramente no tiene la posibilidad de saber cómo tiene que nombrar ese archivo según el estándar. Y para él resulta difícil recordar tanto la concatenación de atributos de manera memorística como los valores predefinidos que pueda tener cada uno de esos atributos cuando tienen una lista de valores. Por eso, dentro de la aplicación tenemos el constructor de nombres. El constructor de nombres nos permite crear un archivo y garantizar, perdón, un nombre de un archivo y garantizar que ese nombre cumple con el convenio de nomenclatura que tenemos definido. En este caso, podemos ir parámetro a parámetro y simplemente haciendo doble clic nos va a decir cuáles son las limitaciones que tenemos. En este caso, el código del proyecto es un código de solo números. Vamos a decirle que es el proyecto 6 del año 2024. La organización, vamos a volver a decirle que es héroes. En la zona, vamos a decirle que es la zona Z001, ya que tiene que tener entre 4 y 6 caracteres. En el nivel, vamos a decirle que estamos en la planta 1. En la disciplina, que es un campo que solo me permite un listado de valores, vamos a decirle que corresponde a arquitectura. Buscamos arquitectura y lo tenemos listo. La composición de atributos se va creando de manera automatizada. Todos los valores que no tengo rellenos, aparece una X porque es el valor que hemos definido como valor permitido para los atributos vacíos. Vamos a añadir el campo versión y vamos a añadir estado, perdón, y el campo versión, que en este caso tiene que ser una V y dos números. De manera que vamos a decirle aquí que esto es, está aquí, V01. Grabamos y a partir de aquí podemos copiar el valor de ese archivo, lo copiamos, valor copiado al portapapeles, y ya puedo buscar dentro de la carpeta, si yo renombro ese archivo con el valor que tengo en el portapapeles, hago control V, pego aquí el valor, me estoy asegurando de que ese archivo es correcto. Solo tengo que actualizar aquí los datos para que me vuelva a leer la carpeta, me leerá un valor, que en este caso veis que el código de proyecto es el único que tiene, el 06024, y como veis, ese archivo es correcto y ya me lo está diciendo la aplicación con el check verde. La aplicación tiene varias funcionalidades más, pero quería presentaros esta porque es la más importante. Podemos comprobar que no tenemos archivos duplicados dentro de la misma estructura de carpetas con el mismo nombre, podemos crear una lista de direcciones favoritas, podemos crear la automatización de los cambios de estado, podemos crear un código QR que podamos añadir a toda nuestra documentación, planos, etcétera, para poder comprobar desde la misma obra con ese código QR que tenemos la última de las versiones publicadas de ese documento. Podemos informar a un tercero de que todos estos archivos que están en esta carpeta están mal y qué es lo que está mal para que lo pueda modificar mediante un informe que podemos sacar en HTML o en Excel y algunas otras utilidades muy cómodas para poder trabajar con los archivos de nuestro día a día. Con esto termino la presentación, no quiero aburriros más. Simplemente deciros que en Beam Learning trabajamos para que podáis organizar vuestra documentación y vuestra información dentro del modelo BIM mediante Nomenclator for Revit, con un estándar de nomenclaturas de elementos y con el plan de ejecución BIM, con Nomenclator Manager, y finalmente para que podáis tener la información completamente organizada tanto en vuestras carpetas locales como en las principales plataformas de alojamiento de archivos web mediante Nomenclator Files. Únicamente deciros que podemos ayudaros en labores de consultoría, de formación, y estaremos encantados de que vosotros nos deis las sugerencias o cuestiones que os puedan surgir sobre el software. La mayoría de las funciones que tienen los software que nosotros desarrollamos proceden de sugerencias de los usuarios. Nunca vais a tener un desarrollador tan cercano como nosotros. Nos encanta que nos digáis qué cosas os interesaría añadir al software. Dentro de nuestra página web podéis descargar versiones de prueba, tanto de Nomenclator Manager como Nomenclator Files, como de Nomenclator Revit. Y estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que podáis tener.